Buenas tardes a todos y buenos días también a Chile. Muchas gracias por estar otro miércoles más en una charla que iniciamos durante el confinamiento con la idea de estar conectados y compartir la pasión por el arte entre todos, y que al final se ha convertido en algo que ya es todos los miércoles. Nos reunimos para hablar y para charlar sobre arte con diferentes artistas, galeristas, coleccionistas, comisarios, curadores. Damos voz a las personas y sobre todo la posibilidad de que gente que no tiene nada que ver con nuestro sector, pero en el sector del arte, pueda conectarse, pueda aprender y sobre todo puede también aprender y comenzar a coleccionar y a comprar. Como sabéis, desde la plataforma Red Collectors nos gusta facilitar el coleccionismo y la compra de arte. Gracias a la tecnología nos permite llegar a un montón de sitios y poder estar conectados con todos. Tenéis exposiciones colgadas online de diversas galerías, también tenéis la posibilidad de adquirir obras de las galerías de arte y de solicitar asesoramiento. Y bueno, hoy tenemos un día súper especial. Estoy muy emocionada porque yo soy fan de Mateo Maté desde hace muchos años, pero muchos. La primera exposición que yo vi de Mateo Maté fue, creo que en el año 2000-2001, en la Galería Olivar Auna, cuando hizo una instalación, ¿te acuerdas, Mateo? Hice dos, y no sé si en esas fechas hice dos en los dos espacios. Entonces, no sé si en esas fechas era nacionalismo doméstico o nacionalismo doméstico, porque estaba en la cama, o sea, directamente estaba en la cama, entonces... es bueno, ahí conocí tu trabajo y desde entonces la verdad es que te he seguido y siempre me ha gustado mucho lo que has hecho. Me parece que eres un artista que armas muy bien el discurso en torno a una idea, a un concepto que quieres desarrollar. Como tú bien nos has estado explicando, da igual la técnica, utilizas una técnica como puede ser la escultura, la instalación, el vídeo, la pintura, la fotografía, para poder llegar a término todo lo que te propones. Tienes un punto irónico, divertido, sobre todo esa capacidad que tienes de hacer reflexionar a la gente con tus obras y descolocar, ¿no? Y sobre todo nos permites ver el mundo a través de tus ojos, que yo creo que es algo maravilloso. Bueno, Mateo nace en 1964 en Madrid, tiene un currículum espectacular, es un artista consagrado con proyección internacional, ha expuesto en importantísimos museos como son el Reina Sofía, el Patio de Real, el Artium, entre otros, y está representado por la Galería Erinat en Chile, aunque colabora también con otras galerías. También nos acompaña Jesús, que es un lujo. Jesús es coleccionista, amante de la obra de Mateo, también es director de la Fundación Martín Chirino, asesor también. Hemos coincidido en un montón de sitios, pero la última vez fuimos una portada los dos con Carlos Urroz y con María Corral sobre Arco. La verdad es que el otro día recuperé la portada y la portada salimos estupendos, ¿verdad, Jesús? Hace añitos, pues sí, la verdad es que fue... Salimos estupendos ahí en esa portada. Y fue un proyecto muy bonito porque unir tres generaciones, estuvo muy bien ese proyecto. Eso es, María Corral, tú y yo. La paciencia de Carlos de intervenir en su casa, al pobre. Totalmente. Bueno, entonces hoy la charla promete ser interesante. Si os parece, voy a ir compartiendo la pantalla con vosotros para que vayamos viendo la presentación con las obras que hemos ido preparando y seleccionando entre todos. Y a lo largo de la charla van a ir hablando cada uno de ellos, vamos a ir interviniendo nosotros y dejaremos al final, como siempre, 10 minutos para que cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta y quiera intervenir, así lo haga. Bueno, las referencias, está hablando con Mateo, cuáles son sus referencias o artistas que le han influido, y aparte de Goyi Velázquez, es más, dice que el amor o su pasión por el arte surge con una visita al Museo del Prado con su madre, y allí descubrió la obra de Velázquez y Goya, sobre todo las pinturas negras, y ahí fue donde se fascinó y decidió que quería dedicarse al arte. Pero charlando con él, me habla de artistas españoles, y pues como Eva Lots,
Susana Solano, Isidro Valcárcel. Y yo le pregunto, ¿pero algún extranjero? Y entonces me encanta la respuesta de Mateo, que dice, mira, es que en España tenemos una calidad tan buena de artistas para un país tan pequeño que por eso es suficiente. Bueno, yo creo que eso un poco nos ayuda a entender también el arte de Mateo. Y sin más, le voy a dar paso a él para que nos vaya explicando un poco cuáles han sido proyectos que ha ido realizando y posteriormente hablaremos tanto con Jesús como con Javiera. Bueno, gracias por darme esta oportunidad y por estar aquí con los amigos y estar todos juntos. Cuando mencionabas las influencias, yo tengo que decir que tengo 55 años, que empecé en un momento en el que el arte extranjero lo veías cuando viajabas o en catálogos. Entonces, todo era un goteo, ¿no? Y las referencias eran mucho más cercanas. Entonces, las referencias eran las generaciones anteriores de artistas y por cierto, unas generaciones con unos artistas maravillosos. Cuando hablaba de quiénes eran las referencias directas por las que yo he sido artista, pues eso tenía que hablar de Ángeles Marcos, de Susana Solano, de Balots, de Schlosser, de Nixon Miura, más lejos ya de Chillida y tal, ¿no? Pero la generación, digamos, con 15 o 20 años más y que me impactaban y las obras que yo veía eran estas, ¿no? Y bueno, sí, me siguen pareciendo artistas maravillosos, Isidoro Valcárcel Medina, ¿no? Entonces, eran unos tiempos y ahora en los que el arte español sigue teniendo un poder, tenemos una herencia iconográfica con un poderío que creo que sí, que es inmenso. Y bueno, quería valorarlo, quería ponerlo en valor, pero aparte es que era real. Ahora viajas más, te mueves más, conoces a otros artistas por internet y la cosa, digamos, ha cambiado, ¿no? Para bien o para mal. Y bueno, quería comentar algunos proyectos anteriores, otros los vamos a comentar con Javier y con Jesús, y comentar que yo trabajo, aunque sea conceptual, trabajo con iconografía, es decir, no soy un artista conceptual, por decirlo de alguna forma, de textos, de ideas que están en el aire, no. Yo trabajo con la materia, con el arte, con la iconografía. Por eso los soportes, digamos que son una variable más de la ecuación para obtener un resultado. Y yo pienso que un artista, pues como un literato o como un cineasta, o sea, fijaros o recordad, por ejemplo, a Kubrick, no es que me quiera comparar con él, ¿no? Pero tocó todos los palos, trabajó en todos los géneros. No se puede decir que fuera un artista de cineasta de un tipo, ¿no? Yo pretendo eso, que se reconozca la obra mía por una forma de mirar. Creo que un artista tiene que crear un lenguaje. Si ya no es un lenguaje solo iconográfico, tiene que crear un imaginario, ¿no? Como un escritor, o como un cineasta, eso, o como un artista plástico. No eludo a los grandes artistas, vamos a decir, como Miró, como Gordillo, que generan un lenguaje fácilmente reconocible y que es suyo, ¿no? Yo creo que un artista tiene que dar esa opinión y espero que mis obras, cuando las veas, se reconozcan como mías, como una forma de... estamos viendo ahora unos proyectos... Sí, no te preocupes. Tengo series de proyectos que parto de lo doméstico, pero también hago relaciones entre el arte y la religión, el arte y el poder, el arte y el propio mundo del arte. Y por ejemplo, tengo aquí unas instalaciones que he realizado en varios centros o museos del mundo, en el que trato de mostrar cómo, al igual que en lo doméstico, en los propios museos hay una estructura y una jerarquía cuasi militar, ¿no? Que ese orden, ese control también está ahí. Y bueno, una pieza de estas es la que preparé también para Ninat en Chile. Esta pieza que estamos viendo es en la galería, en la Sala de Arte Siqueiros de México, pero también ha habido versiones aquí en Israel. Curiosamente, siempre zonas de conflicto, con fronteras, ¿no? Con esos nacionalismos exacerbados o con ese concepto de seguridad. Lo que quería demostrar es que hasta en los centros de arte existen esas barreras, existe ese control. En todos los centros hay estas barreras y con esas barreras dibujaba estos mapas
Existen esas cámaras que controlan el flujo de visitantes, como en las fronteras, como en los museos, o sea, que todo está unido. Y existen esos guardias jurados que hacen de ejército que controlan el flujo de visitantes para controlarles que no entren en estas áreas no deseadas, ¿no? En el Thyssen también hubo una instalación de estas y me parece en la Fundación Miró ha estado esta pieza. En el Mar de Trento también, en el Museo de Arte de Trento, con motivo de la exposición del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, una macroexposición maravillosa. Y estuvo dibujado también Europa, con estas barreras, ¿no? Como si fueran barreras de espinos y demás. Bueno, deciros que también estoy haciendo como una introducción al trabajo, ¿no? A series. En toda la serie Nacionalismo Doméstico analizo cómo lo nacional y lo doméstico están interrelacionados, cómo esa iconografía, cómo esos actos se dan tanto a nivel nacional como a nivel doméstico, es decir, a nivel doméstico hay zonas de poder, zonas de influencia, contratos, sumisión, conflictos, ¿no? Y cómo la iconografía intercambiada resulta que extraña, pero funciona. O sea, está ahí, ¿no? Esta instalación la hice en 2011 como una especie de, vamos a ver, compendio de esta serie. En esta construimos esta casa con la forma de la península ibérica, o sea, es España y Portugal. Este concepto nación, frontera, convertido en vivienda, ¿no? Y bueno, solo deciros que ahí había un ejemplo de cada pieza de esta serie. Una instalación para la que hubo que fabricar los ladrillos con una ejecución muy diferente, muy peculiar, ¿no? Y comentar que el lugar es la Gallera de Valencia, la antigua gallera del siglo XIX, es decir, aquí, en ese foso, en ese lugar, peleaban los gallos, era un lugar de conflictos, de peleas, ¿no? Y que podía verse desde arriba. Es un site específico. Y, bueno, si quieres pasamos había estas piezas, estaban, ¿no? Comentar que esta serie, esta foto en concreto y otras piezas de esta serie viajan en octubre a la Galería Nacional de Roma, se inaugura una Galería Nacional, una individual que se titula Nacionalismo Doméstico. Es curioso que la directora, cuando me propuso esta serie de trabajos para la primera individual en un museo italiano, en un gran museo italiano, hablaba de la vigencia de esta especie de nuevo feudalismo, ¿no? De este nacionalismo, de esta vuelta a los grupos humanos minúsculos, por eso hablo de este nuevo feudalismo. Y yo le comentaba que, aunque parezca actual, el germen ya estaba puesto hace varias décadas, ¿no? Hace 2 décadas que empecé con esta serie, ya estaba ahí el germen, ¿no? Bueno, aquí veis, sí, estas banderas realizadas con manteles. En este caso hemos elegido la imagen del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, del 2012, de hace 8 años, que estuve allí haciendo una instalación. Y, bueno, esta pieza, comentar que es de la época de la Guerra del Golfo, donde en España vivimos ese nacionalismo encendido de la guerra, ¿no? Pros y contras, a favor o en contra, ¿no? de esa intervención, y forma parte, irónicamente, de una pieza que refleja como iconográficamente ese momento, ¿no? De esa España encendida en llamas. Y que no pasa, y eso sigue vigente, ¿eh? Sí, bueno, en España esto me parece que va a seguir vigente eternamente. Sí, sí, la verdad es que es brutal. Vivimos eternamente en conflicto, no conseguimos convivir pacíficamente ni llegar a pactos de Estado con ciertas cosas que debería de ser fundamental en una democracia y a ver, no sé, si pasan 2 años y conseguimos congeniar, ¿no? Bueno, como veréis, casi todos mis trabajos parten de mí mismo y de mi entorno. Esta serie, que es anterior, es de los 90, esto es una foto de la Biblioteca Nacional en España, en Madrid, perdón, España. Y bueno, yo empecé esta serie dándome cuenta de que apilaba los periódicos todos los días y que, claro, que eran un poco parte de mí. Yo era esa información y todos éramos esto, ¿no? Y cómo cronológicamente se iban acumulando como
los estratos en el terreno. Y bueno, como una especie de automemoria o autorreferencia, en el fondo son piezas autobiográficas, aunque luego plásticamente parezcan paisajes, ¿no? Pues desarrollé estas montañas, estas hondonadas, estos paisajes, vamos a decir, kársticos, buscando y excavando con una arqueología esos hechos pasados. Y bueno, quería recordar que en el fondo es un acto de memoria, ¿no? De recuerdo. No sé, veis claramente cómo cronológicamente se han ido acumulando las capas. Si queréis, me pasas la imagen a mí para que veis cómo yo sigo trabajando en esta serie. Si quieres, Elisa, me pasas la imagen. Espera, si quieres lo hacemos al final, ¿vale? Es que si no tengo que... Me pasa un poco ese impasse. Si quieres dejamos un rato al final para que damos una vuelta por tu estudio como... Bueno, una vuelta no muy larga porque ya digo que tengo el ordenador grande, pero bueno, se pueden ver ciertas cosas. Para que nos lo compartas. Si quieres acabamos todo la esta y luego ya te pasamos para que lo hagas, ¿vale? Perfecto, perfecto. Vale. Tengo muchas series de trabajos que plásticamente parecen diferentes, pero bueno, en esta también relaciona arte y poder, cómo el poder en cualquier momento, aunque hasta en una democracia, genera no solo un arte a medida y trata de controlar el arte y los medios de expresión, casi desde el poder, casi inconscientemente se identifican con una forma de expresión u otra, ¿no? Entonces, en este caso, yo quise mostrar cómo los artistas queremos trabajar libremente, pero no somos tan libres. Como todas las ferias, todos los cuadros que vemos en las ferias, en las casas, corresponden a unos soportes. Esta serie la titulé La cara oculta. El lienzo en blanco está por el otro lado. Esta es la cara oculta de la luna, lo que nunca vemos. Y, curiosamente, estos formatos, estos bastidores con los que trabajan todos los artistas, o trabajamos todos, están normalizados, corresponden a unas medidas normalizadas por la Academia Francesa en el siglo XIX, cuando se normalizó todo en la vida humana, ¿no? Y bueno, con ese módulo, porque corresponden a un módulo aritmético, hice esta cara oculta mezclando bastidores de diferentes formatos, pero que como corresponden a un módulo aritmético, encajan perfectamente unos en otros, mostrando estas trampas o estos férreos laberintos, ¿no? Sigue porque otra de las series que relacionan arte y poder, en este caso arte y guerra, es este análisis que realicé de si hemos visto cómo en los museos tienen una cierta relación, no solo irónica, sino con el poder y el control, cómo en el arte, si quieres pasar, Elisa, y vemos uno de los paisajes. Sí, yo quería también aquí invitar a que se uniera Javiera y que compartierais esta serie los dos, porque perfecto. Yo creo que para vosotros desde la galería es una serie especial. Sí, nosotros también tuvimos el honor de presentarla en la galería y nos interesó mucho el trabajo de Mateo por esta conceptualización y que trabaja con la geopolítica, ¿no? Y con el poder. Hablaba muy bien con los artistas nuestros también, entonces queríamos tener su trabajo en la galería y representarlo. Este trabajo, nos puede contar Mateo, es sobre cómo el arte ha alimentado al camuflaje o a la ciencia militar a través del camuflaje. Aquí Mateo interpreta muy bien cada camuflaje militar en la iconografía del paisaje, ¿no? Lo traduce. Sí, bueno, comentaros cómo que partí de una teoría en la que trataba de demostrar que el impresionismo, que es una de las, vamos a decir, formas de expresiones, todo el mundo tiene el concepto de que el impresionismo es uno de los inventos más bellos del ser humano, ¿no? Cómo ha reflejado ahí el paisaje. Y yo lo que quería representar es cómo ese lado oscuro, cómo el impresionismo y todos los paisajistas del 19 decodificaron la naturaleza a base de manchas de luz y color, y ese invento base se usó para el camuflaje. Es decir, el camuflaje viene derivado de ese invento. Otros artistas esos códigos se los dieron a los militares. No quería hacer ningún comentario más. Javiera, sigue con los cuadros, ¿no? Okay. Pero me interesa que tú cuentes cómo
tú estudiaste cada armada, el camuflaje que cada armada utiliza según el paisaje, según el área de combate, gracias a esta información que provee el impresionismo a la ciencia militar. Bueno, solo decir que los departamentos de camuflaje, por supuesto, lo generaron y los que colaboraban eran artistas. Analizaban cada área donde los militares iban a intervenir y lo traducían en manchitas de colores. Entonces, hay decenas de miles de... ¿Cómo fue tu trabajo en el Thyssen enfrentando paisajes tan icónicos como de Joaquín Sorolla en el Thyssen con este tipo de traducción? Bueno, Guillermo Solana, que conocía estos paisajes, me dio la oportunidad de cerrar la teoría, por decirlo de alguna forma, de cerrar el círculo. Entonces me dejó en uno de los proyectos, en una instalación, nos dejó la propuesta de quitar los cuadros de un lado de una sala, de la colección Thyssen, que me pareció la bomba, ¿no? Y poner 4 cuadros, uno de ellos es el que tiene Jesús ahí atrás, si estáis viendo, 4 cuadros de esta serie enfrentados a varios de los originales, porque estos cuadros, este es un Carlos de Aes, que está en el Prado, reinterpretado con camuflaje militar. Entonces, digamos que la idea se cerró, o la teoría se cerró, digo en el Thyssen, porque me dejaron enfrentarme y compararlos como el resultado final, la base de camuflaje militar y el original era muy similar, ¿no? Y también es interesante cómo, en ese sentido, la imagen que estamos viendo, cómo el camuflaje también se incorpora a la cultura popular. Ya no es la batalla solamente en momentos de conflicto, sino que la incorporamos como un hábito regular, y fuerzas de poder se incorporan a nosotros mismos en la vida cotidiana. Bueno, todo nacionalismo doméstico es eso, es esa sospecha. No solo hay una cierta pasión por la estética militar, que además los camuflajes son bellísimos, y es que son manchitas de color del paisaje, ¿cómo no van a ser? Sino que además, irónicamente, en algún texto aludo a cómo tenemos que estar preparados para la batalla, de tal forma que esa especie no sé, de preferencia por la estética militar para vestirte es como estar predispuesto a la guerra. A una guerra que en el fondo ya nos rodea, con este terrorismo global o guerra global en la que ya vivimos, ¿no? El conflicto global. Mateo, esta imagen es en el Thyssen, ¿no? Sí, esta imagen es en el Thyssen y un par de estos cuadros estaban en la pared de enfrente, más pequeñitos. Este es otro trabajo Sí. interesante tuyo, que es el video de Patton, que se llama, que habla sobre el pavo americano en el día que se hace en el Día de Acción de Gracia, ¿no es cierto? Y que brillantemente Mateo hace una traducción con la figura militar de Patton, ¿no es cierto?, que es la figura por excelencia de la victoria norteamericana, haciendo paso a paso la receta del pavo americano que se celebra a fines de noviembre. Me he traído el vídeo, lo voy a compartir. Sí, es un vídeo que dura un poquito más de 6 minutos, no es muy... Sí, pero voy a poner la última parte. A ver, ¿me contáis a ver si lo oís? No. ¿No se oye? Se ve perfecto, yo lo veo. Sí, pero Se no ve se ve. perfecto. Bueno, si queréis os comento que en mi generación la película Patton fue icónica. Estos son los primeros 5 minutos de esa película. En el fondo lo que parodio es como también la comida se comporta como una herramienta de conquista. Es decir, es quizá de las últimas, como la cultura y la comida, ¿no? Cómo se ha implantado el Thanksgiving Turkey en casi todo el planeta, en casi todo el imperio, ¿no? Entonces, aquí el general Patton no da una arenga a sus soldados, les da la receta del pavo de Acción de Gracias, ¿no? Solo comentaros que hice un doblaje con un actor inglés, tal, o sea que la escena del general Patton es la misma los primeros 5 minutos de la película, pero el actor en inglés que da la receta, evidentemente, se superpuso encima de una manera muy técnica.
Y lo hace de manera magistral, es muy irónico también. ¿A ti, Javiera, por qué te gusta especialmente esta pieza? Bueno, a nosotros en particular, todo lo que pasa sobre el continente o en el continente norteamericano es una incidencia importante dentro de nuestra Sudamérica. Entonces, toda esta forma de conquista, ¿no?, cultural, siempre nos produce impacto, nos choca, y entonces especialmente esta pieza la encuentro muy irónica, me encanta el humor, creo que Mateo es magistral en eso, pero también toda esta iconografía, este espacio, ¿no?, con la bandera imponente, genera mucho ruido para uno como americano o sudamericano. Esta cosa de apropiarse del continente para nosotros es muy violenta, sí. Uy, se me fue para atrás. Muchas gracias. Bueno, ya por último quedaba esta serie también, Javiera, que también queríais comentar. Ah, bueno. Celebración es una serie con distintas ¿cómo se llama?, artículos de guerra, ¿no?, que se realiza como un ícono de celebración de estas batallas ganadas. Y Mateo hace todas estas piezas con distintas ¿cómo se llama? Ay, me olvidó la palabra. Porcelana. Sí, de porcelana, pero toda esta iconografía de guerra, ¿no?, como una forma de celebrar, como una forma de comer, de compartir. También me parece que es una ironía de su parte de tener estas armas, ¿no?, en la mesa, ¿ya?, de celebración. Entonces me parece una idea muy irónica que estemos celebrando con el arma sobre la mesa. Nosotros somos, la cultura occidental, una de las pocas culturas que come con cuchillo, por ejemplo. Entonces, esa delicada línea me parece que es parte de lo que somos nosotros, de cómo conmemoramos nuestras batallas, siendo que generan mucho dolor. Ahí está Isabel. Mateo. Isabel, te tenemos presente aquí en la foto. Qué vergüenza. No, pero queríamos que estuvieras de alguna manera, ¿no? ¿Te parece? Y ahí también está área restringida en la galería también. Bueno, se atrevieron con todo, ¿eh? Os atrevisteis Sí. con todo. Sí. Muy bien, pues vamos a dar paso también a Jesús, que es un coleccionista y gran amante de la obra de Mateo. Y yo creo que, si os parece, Jesús, un poco cuentas y sobre todo enseñas lo que tienes detrás, que me parece interesante. Bueno, pues he tenido el gran placer de conocer a Mateo, a su familia y acercarme a su obra, porque yo por mi trabajo me acerco a muchos artistas, me he acercado, represento a Martín Chirino, pero me atrevo a decir que al segundo artista que mejor conozco su obra es Mateo, ¿no? Pocos artistas son exégetas de su obra, ¿no? Y Mateo creo que lo hace fantásticamente bien, ¿no? Acercarte al universo creativo de Mateo es pues esto, viajar en el tiempo, viajar las emociones, viajar en el espacio, ¿no? Entonces, yo conocía como tú a través de galerías su obra y tuve la suerte de conocerlo a través de amigos y bueno, y me convertí en forofo de su obra, ¿no? Y quería tenerlo todo porque realmente coleccionista, me preguntas como coleccionista y es una palabra a la que tengo mucho respeto porque realmente trabajando en el medio conozco colecciones, ¿no? Entonces la mía, pues bueno, es un poco pretencioso decir coleccionista, pero es cierto que sí, que acumulo, ¿no? No sé si por el hecho de ególatra de poseer o bien pues por desear y por compartir, ¿no? Por hacer partícipe la obra de mi vida, ¿no? Me considero esteta y todo lo que es relativo a la belleza, pues lo aproximo, ¿no? Entonces, como te he dicho, tuve la suerte de conocer a
a Mateo y me fascinó, ¿no? Me fascinó su discurso, me fascinó su aportación, porque él hablaba antes de que es muy importante que un artista cree un lenguaje. Yo también diría que es muy importante la aportación contemporánea, ¿no? No es que esté todo hecho, pero esa valorización... con los contratos. Madre mía. ¿Te oye algo, no? Sí, Ramón, ¿te importaría quitar el micrófono, apagarlo? También yo le voy dando... No consigo que apague. Le voy dando caña, ¿sabes? Silenciar. No, bueno, sigue si quieres, perdona, Jesús. Pues nada, hablaba de esa aportación y evidentemente la aportación de Mateo, aparte de ser única, es fresca y tiene ese halo de misterio y de esa otra mirada, ¿no? Otra mirada que también él te desvela muy bien con su discurso, ¿no? Y lo fascinante de su obra es ese desvelamiento, ¿no? Que te sorprende, ¿no? Lo típico de que te ilumina la mirada y te hace girar, ¿no? Es una vuelta de tuerca a todo, ¿no? Lo que hace y el factor sorpresa. El factor sorpresa para mí es muy importante en la obra de Mateo. Y háblanos de esta serie, ¿por qué te interesa especialmente? Canon. Sí. Bueno, pues Canon, como hablaba antes, es otra vuelta de tuerca, ¿no? Él habla siempre de estereotipos, ¿no? Y la otra forma de ver, ¿no? Entonces, él ha tenido una formación clásica y evidentemente se parte de gustos clásicos a los que les hace un pequeño giro que les convierte en una mirada fresca, contemporánea y en otras formas de pensar. Evidentemente, ¿no? Tienes ahí el discóbolo de Merón, que lo ha repetido en negro, Afrodita, el niño de Espina, que es una niña, ¿no? Evidentemente, la factura y esta repensa, como decía antes, la factura es fantástica y sobre todo el lenguaje que transmite. En esa iconografía, esa otra forma de mirar. Mateo, si quieres comentar algo sobre esta serie, sobre Canon, un poco dónde surge, cómo surge. Surge como todo en esa sospecha, ¿no? En cómo miro de otra manera. La iconografía no es un elemento que pensemos inocuo, no es solo belleza, no es tal, no, es una arma de control. Entonces, en este caso, yo lo que quería demostrar es que el canon clásico sigue vigente en el cine y en la publicidad, que no solo vamos a decir, la época griega, los fascismos, el estalinismo han usado estas figuras, el capitalismo lo ha usado igual, por decirlo de alguna forma, en el cine y la publicidad, ¿no? Los otros, lo no incluido, los gays, las otras razas, los viejos, las otras, no están en el canon de la belleza porque no son productivos. Es igual. Entonces, yo lo que quería demostrar es esto, cómo con leves cambios subvertir estos iconos que tenemos grabados a fuego en la mirada y romperlos de tal forma que veamos o las adaptemos a una forma más contemporánea, vamos a decir, una forma más contemporánea de una sociedad contemporánea, ¿no? Admitiendo a todos. De tal forma que es Apolina, el original es Apolino, pero ya se expresaba así. O sea, yo cuando lo dibujaba de niño, digo, este chico es una chica y es la primera escultura transexual de la historia, ha cambiado de sexo, ¿no? Con un leve cambio. O cómo ese discóbolo negro, ¿cómo representarías a un atleta ahora? Yo creo que como una persona negra. Y solo le he cambiado 15 gramos de escayola, ¿no? Bueno, comentar que esta serie estaba preparando a la vez que en la Galería Nacional una exposición en los jardines de Villa Borghese que se titula Los otros, los que están en el bosque, los no admitidos, los que no están dentro. Es decir, como digo yo, los no productivos, ¿no? Los viejos, los de otra sexualidad, los de otras razas, los que nunca han estado en ese canon estético de la mirada. La mirada no es inocua. Pues solo hacer ese comentario. Un poco largo. No, está fantástico. ¿Y dónde la produjiste? Que creo que es interesante también saberlo. Toda la serie empecé en el 2015, o sea, es anterior, pero empecé en el 2015 a producirla en la Academia de San Fernando, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Esto fue un proyecto para Alcalá 31 y puse de acuerdo a la Comunidad de Madrid y a la Academia para poder trabajar en los talleres de la Academia con los formadores. Los formadores son los que trabajan con los moldes. Y es que en la Academia de Bellas Artes de San Fernando están los moldes de casi todas las esculturas clásicas.
desde las que se trajo Velázquez. Entonces era como trabajar con el código genético de ese canon, de esa mirada, de esa forma de mirar occidental. Entonces yo lo que he trabajado realmente es cambiando moldes, cambiando figuras, cada una es diferente, tiene un diferente tratamiento, pero hay mezclas de hombres y mujeres, hay mezclas de razas, hay vejez, que no está admitida normalmente en el canon, lógicamente, ¿no? Prueba de ello es, fijaros lo que ha sucedido con el coronavirus, como los viejos no solo no estaban en la mirada, sino han sido casi víctimas y rechazados por fruto del rechazo, ¿no? Y bueno, decir eso que se hizo en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y que sigue abierta, o sea, sigo... ¿Y la vas a mostrar ahora? Están viajando, algunas, constantemente están en alguna exposición, pero va un conjunto de ellas a los jardines de Villa Gobordesa, Roma, a ver si conseguimos cerrarlo, porque este año está siendo muy complicado, como comprenderéis. Ya me parece milagroso poder conseguir y que siga habiendo exposiciones abiertas en estos museos, en los jardines de Villa Gobordesa a finales de octubre, principios de noviembre. Jesús, ¿y por qué para ti es especial estas piezas? Explícala si quieres un poquito en el contexto. La de Viaje por conocer tu geografía. Bueno, pues también, lo que contaba antes, es sorprendente el acercamiento y el descubrir. Hay una topografía, ¿no?, entre las sábanas, como explica Mateo muy bien cuando explica esta obra. Tú cuando haces la cama accedes a una geografía, o sea, a un espacio limitado, pero una vez que te sumerges en él, tu fantasía a través del sueño es libre, ¿no? Entonces puedes explorar espacios y convertir toda una geografía, todo lo que rodea esa cama, ¿no? Mateo, con los pliegues, ha convertido en un mapa topográfico, no sé si se ve bien en la fotografía, un mapa topográfico con cotas, realmente desvelando ese paisaje, ¿no?, por el que viajamos. Realmente, insisto, esa vuelta de tuerca a la que incide constantemente Mateo con su obra, y que hace de estas obras pues, muy especiales, ¿no? Acercando la mirada y otra forma, repensando y haciéndonos pensar de otra forma, ¿no? Realmente. Ahí está el colchón, precisamente, que es una instalación con el vídeo, que él produjo un vídeo, ¿no?, en el que un personaje, tú corrígeme, Mateo, o ayúdame, un personaje se acuesta y empieza a investigar, ¿no?, a explorar ese territorio que es su cama y lo convierte, como veis, realmente los pliegues de la sábana se convierte todo en una holografía, en un paisaje real, ¿no?, a través del sueño, ¿no?, y de ese sorprendente que se queda él como diciendo real, ficticio. Es una instalación maravillosa esta. También es especial para ti, ¿no? Sí, no es. Bueno, Jesús es que tiene una pieza de estas, entonces es pecador. Claro, no lo hablo. Tener una cama así, vamos, es súper especial. No, esta cama no la tiene, no tiene un mapa. Tiene un mapa. Tengo un mapa, tengo la fotografía antes de la que has puesto antes. Esto lo tiene tu amigo, que es fantástica esta instalación en su casa. Sí, me contabas que está en una casa, ¿no? También esta pieza. Bueno, esta en concreto, esta instalación con la forma de la península, o sea, como de esta Iberia, es del Centro Botín. Está expuesta ahora mismo en el museo, en el Centro Botín de Santander. La compró Todolí hace unos años para la colección del Centro Botín. Y ahora mismo está expuesta en una salita, hecha expresamente para esta instalación. Digamos que la exposición se cerró con motivo del confinamiento y se ha vuelto a abrir y ahí está, ¿no? No, lo que me parecía por sorprendente, un amigo coleccionista también de todos aquí, Juan Várez, tiene esta pieza en una sala de su casa. Esta pieza no, América del Sur, es una pieza América del Sur. Tiene América del Sur con este vídeo y otro mapa de otra cama. He de reconocer una cosa, es una de las piezas más románticas. En el fondo, ese mapa con ese cuerpo es una especie de acto de conocimiento, de dibujar esse cuerpo. Era mi mujer de entonces. Como me he vuelto a casar, he tenido que hacer otro mapa. Mi mujer nueva, por decirlo de alguna forma, ya no tan nueva, que tengo varios hijos y un disfrute maravilloso y una vida maravillosa, y en un territorio maravilloso, que es esa cama que yo todos los días trato de recorrer y de conocer de nuevo, ¿no? Jesús, ¿tú qué consejos darías a alguien que quiere empezar a coleccionar o que está coleccionando? Bueno, pues para los que empiezan, evidentemente, es su compromiso con la contemporaneidad.
y con el proceso creativo de sus contemporáneos. Es evidente que tenemos que hacer una labor, si no mecenazgo, sí ayudar a los artistas que realmente están a tu lado, ¿no? Es fácil, me voy a meter ya con el rigor, es fácil apostar por grandes promesas de otros tiempos, ¿no? Ya que están consagradas. Pero lo interesante es este compromiso, ¿no? Como digo. Evidentemente, te tiene que vibrar lo que compres, ¿no? Evidentemente tienes que vivir con ello, incorporarlo a tu vida, y ese primer estímulo que tienes, que es la pasión que te desvela esa pieza a la que quieres comprar, es muy importante. Luego ya intervienen más criterios, ¿no? Criterios de mercado, criterios de asesores, criterios de galeristas, criterios de artistas, ¿no? Pero evidentemente, sin pasión, difícilmente llegarás a formar una colección. Luego ya hay diferentes criterios. Yo, por ejemplo, cuando empecé, yo no sé si era consciente de que iba a crear una colección. Me di cuenta de que tenía cierta colección, con todo el respeto que antes he dicho, cuando ya escribí una pieza y no tenía dónde colgarla, dónde ponerla. Y dije, aquí está pasando algo, ¿no? Esa acumulación. Pero bueno, yo no tengo problemas con eso porque siempre he dicho que los objetos también se pueden guardar para ser desvelados o hacerles otra mirada con el tiempo, ¿no? Y no tiene mucha importancia esa frecuencia con la que hagas esa mirada, ¿no? Ese rescate, sino que tiene que ver con la frescura y con la verdad, ¿no? Que rescates esa pieza que realmente la vivas como tal, ¿no? Pero bueno, llega un momento en el que tienes que estar, pues no puedes estar todo conviviendo. Bueno, pues hoy en día el concepto que tienes no es un horror vacui, ¿no? Pero eso es pasión, principalmente, yo diría que tienen que tener los coleccionistas nuevos y sobre todo ese compromiso que hablo, ¿no? Ese compromiso con su contemporaneidad. Javiera, ¿y en vuestro caso desde la galería? Nosotros siempre le recomendamos a los coleccionistas que se incorporen, que conozcan a los artistas. Nos interesa que conozcan su cuerpo de obra, porque ahí uno ve, como podemos ver en este caso, un trabajo contundente de investigación. No hay un trabajo aislado del otro, es como hay una línea de vida en esta investigación. Que le tiene que hacer sentido la obra que tengan, o sea, que tiene que haber ese clic, esa conexión importante para ellos, porque es una obra personal, es una elección personal. Y bueno, y vamos ahí construyendo paso a paso cada vez que estén interesados. Isabel, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo creo que también es súper importante para una persona que empieza, es preguntar, está bien lo que dice Javiera, el clic, el amor, bueno, estoy totalmente de acuerdo con José, que la pasión es lo primero, pero ser humilde y preguntar. Dentro de lo que... siempre en la vida, mientras más preguntas, más aprendes y más logras cosas. Entonces, el preguntar y después elegir. Pero es importante el saber que uno está llegando a un mundo que se le va a ir abriendo de a poco. Eso yo estoy hablando para los primeros coleccionistas, que se le va a ir abriendo de a poco. Y eso es maravilloso. Sí, la investigación es importante. Evidentemente es muy importante lo que aportáis, ¿no? de investigación, pero hablamos también de ese impulso y ese diálogo que abres con la obra, que tiene que haber un feedback, ¿no? De obra y lo que quieras. Luego, evidentemente, ya entran otros factores, ¿no? Factores de mercado, factores de tiempo, factores de moda, factores tal, pero evidentemente investigación, impulso, vibración, es muy importante, y luego estar bien informado, asesorado también a veces. Yo trabajo en el medio y no dejo de informarme a través de colegas, a través de revistas especializadas, de mercado, de ferias, de lo que está pasando, y si me abre la mirada también, ¿no? Esto es un universo, ¿no? No puedes estar, es muy difícil estar al día de todo lo que está pasando, ¿no? Y todas las aportaciones de todos los artistas, ¿no? Por eso es importante también el galerista, el asesor, el artista, las revistas especializadas. Es un trabajo de investigación al final.
Pues Jesús, yo te agradezco lo que estás diciendo porque un poco lo que buscamos es eso, al daros un poco voz a todos, a través de estas charlas justamente lo que buscamos es que la gente pueda aprender de diferentes puntos de vista, pero que al final entre todos nosotros nos vamos interrelacionando, ¿no? Y aportando valor. Bueno, yo creo que ahora también Mateo nos va a enseñar su estudio, que este es un momento muy especial, ¿no? Tenemos la cámara, tenemos la tecnología. Mateo. Como estoy con él, pásame la imagen. Estás ya. Tú habla que ya es todo tuyo. Realmente estoy con el ordenador grande, es decir, no lo voy a hacer viajar por todas las salas, porque hay veces que lo he hecho y con este confinamiento, madre mía, cuántos videoconexiones, cuántos Zoom hemos realizado. O sea, yo, aunque parezca mentira, hago esto mucho para entrevistas, para enseñar el estudio, muchas veces, ¿no? Y luego, nada, comentar que aquí encerrados estos meses, pues han sido muy prolíficos en el fondo, han sido, voy a decir que hasta peculiares, ¿no? Porque me he enfrentado a mis trabajos, que en el fondo la mayoría parten de mi casa y de mi estudio, y me he enfrentado a ellos de una forma como, pues sin salir de aquí, sin salir de ellos, ¿no? Y bueno, comentar que, claro, los ayudantes desaparecieron con el confinamiento, no vinieron, pero las fechas en teoría seguían y era como una situación tremenda y me he tenido que hacer, también tenía más tiempo, por las exposiciones que hay vigentes, ¿no? En concreto lo que estáis viendo de fondo, iba a comentar cómo la serie esa Arqueología del Saber tiene que ver con esta otra serie de viajes, con esa cama, ¿no? Y lo que estáis viendo de fondo es en la sala grande. Estoy preparando una pieza para el Museo Weserburg de Bremen, que se inaugura también en octubre, en el que en la instalación va a haber un pequeño tren, que es de esas series de viajes que hago por mi casa, de autoconocimiento, ¿no? Hay un pequeño tren con una pequeña microcámara y se proyectará en grande en la sala, de tal forma que el visitante va viajando con esa mirada subjetiva por ese mapa, por esa geografía hecha con los periódicos arrugados que me han enviado de toda Europa. Entonces, veremos lo que nos ha sucedido este 2020 desde el punto de vista de un viajero, como si fuera una capa de este territorio que es el planeta, una capa de esta historia o de este año que va a pasar a la historia, ¿no? Entonces, viajarás por todas esas fotos, esos hechos, como si fuera un paisaje. Y esta es la pieza, una de las piezas que estoy preparando, ¿no? Aparte de las piezas para la Galería Nacional y para Villa Borghese. Mira, tengo aquí un mensaje en el chat. Mateo, tenemos una superfan tuyo. Se llama Cristina y dice: buenas tardes, soy superfan de Mateo. Feliz de estar aquí. Me encanta esto. Me encanta la mezcla de mirada crítica sobre la realidad con el humor, la sorpresa, la simplicidad, el ejercicio intelectual, la mirada transgresora. Dice: practico el nacionalismo doméstico en mi día a día. Me encanta. Creo que no está muy carrera, porque curiosamente creo que tengo obras hasta románticas, ¿no? Una visión, es decir, descubro la violencia en lo doméstico, pero también las otras cosas. Es decir, el análisis y en los viajes se descubren muchas cosas, ¿no? Y bueno, las fronteras son muy, muy frágiles entre los sentimientos y las formas de mirar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a dejar paso a la gente a ver si alguien quiere hacer una pregunta. Seguro que tenemos algún participante que quiere preguntarle algo a Mateo, a Jesús, a Javiera. Bueno, me rodean piezas. Estamos sobre una mesa que tiene la forma de la península. O sea, la propia mesa de trabajo va también a la Galería Nacional. Se va a quedar el estudio medio vacío. Ese hueco que hay ahí, Jesús, está de viaje hacia tu casa. ¿Esos son carboncillos? Sí, esos son carboncillos. Ay, qué bonitos, por favor. Me encanta. Es una serie que no ha sido expuesta y que justamente parece muy vigente. Son los mitos que se nos han caído, como en esta época están desfilando estatuas, pero curiosamente ya son unas piezas que tienen 2 o 3 años, y cómo se nos han caído todos los mitos, tanto la filosofía, la belleza, todo, y cómo estaban huecos, ¿no? Estas esculturas, las de la calle también.
Jesús, qué suerte tienes, ¿eh? Bueno, a Jesús hay que pararle. Yo le digo que no, muchas veces. Me siento agraciado y bueno, agraciado de tener a Mateo, y la verdad es que bueno, no puedo pecar, o sea, no puedo parar de quererlo todo para mí, ¿no? Disfruto mucho con su obra. La verdad es que, y la gente cuando viene a casa, repito lo de antes, el factor sorpresa es muy importante, ¿no? Al final, Jesús, eres un buen embajador para la obra de Mateo, ¿eh? Bueno, la verdad es que cuando se tiene buena materia es fácil venderla y fácil proyectarla, ¿no? Es muy fácil. Bueno, he de reconocer una cosa, y es que mis mejores primeros buenos coleccionistas tienen que ver con el mundo del arte. Han tenido que ver, es decir, es como si lo hubieran tenido más fácil el acceso, porque tienen más códigos. No sé si eso da una pista por Jesús. Jesús vive y ha vivido con artistas y digamos que nos conoce muy bien. Entonces, accede a los lenguajes con mucha más facilidad. Es como si no necesitara intermediarios, por decirlo de alguna forma, en la mirada. Lo ve. Hombre, me atrevo a decir que tengo el ojo ciertamente educado por todos mis años de experiencia, pero no todo entra, ¿no? Y Mateo me entró desde el primer día y siempre, o sea, y me emociono, ¿no? Cada vez que voy a su casa taller, me emociona, ¿no? Y sobre todo él como persona me parece fantástico. Voy a tirar piropos. Los artistas son artistas porque tienen el ego en la planta 14, ¿no? Normalmente, como yo digo. Y Mateo es una persona tan esencial, tan básica, ¿no? Y tan estupenda que te habla de su obra desde la pasión, ¿no? Y no te vende, mira qué estupendo soy, mira. Normalmente los artistas, siempre cuando te muestran su obra, es, mira qué cosa más bonita. Eso dicen ellos mismos. Y Mateo, ¿no? Mateo estoy haciendo esto, te lo cuenta con toda la ilusión del mundo y te cuenta el proceso creativo, pero te deja que tú digas qué bonito, qué feo, no lo dice él. Y eso es muy importante, ¿no? Porque de verdad los artistas en 0, te dicen, mira qué cosa más bonita he hecho, ¿no? Javiera, al principio te preguntaba, cuando todavía no había entrado la gente, que cómo empezasteis a trabajar con Mateo y cómo fue un poco, si quieres ahora, dentro del contexto de la charla. Mira, a nosotros nos interesó inmediatamente el trabajo de Mateo por esta contundencia, ¿no? Cómo él aborda conceptualmente e investiga cada proyecto. Es una obra que constantemente te hace preguntas y te involucra. Entonces uno descubre otra arista de ese trabajo. Eso es lo que nos interesó. Y además de cómo este trabajo tenía una relación uno con otro, pero era sutil. Su trabajo siempre te exige una segunda mirada. No te entrega todo en el minuto, te va conquistando de a poco. La factura también es impresionante. Y es un artista, como dice Jesús, muy cálido, que no impone. Entonces, ese descubrimiento también, y ese espacio es personal. Y eso también se agradece mucho, uno como galerista, como espectador, se agradece ese contacto. Y además, el trabajo de él también nos hacía mucho sentido con otros artistas que representamos. Entonces, ese lenguaje era muy afín a lo que buscamos como galería, que sea estético, pero que también tenga un contenido muy importante, muy profundo. Y esa investigación profunda es la que hace Mateo en su trabajo, en cada proyecto que realiza. Muchas gracias. Has puesto rojo, ¿eh? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. No, que Jesús lo que hace también, no solamente guarda para él, sino que además está guardando el patrimonio. Entonces, un coleccionista es demasiado importante. Incluso el que no tenga que tenerlos todos puestos implica a que sabe que ahí hay un tesoro que hay que guardarlo. Muchas veces, ¿cuántas veces en la historia se habrá perdido cosas importantes justamente porque nadie osó tenerlas, guardarlas y cuidarlas? Sí, claro, firmas
un compromiso virtual con las generaciones futuras, porque tú tienes cierto deber moral de entregar al futuro esa obra en condiciones de ser, si no museable, sí en condiciones de estar en unas condiciones de conservación que respete el tiempo y que lo puedan disfrutar las generaciones futuras, evidentemente, sí. Es muy importante eso que acaba de decir. Tenemos